realidad también es que hoy en día las generaciones prefieren un concepto más virtualizado. Es un reto multifuncional, porque como tecnología tienes que ver cuál es la solución que mejor se adapta. Es un reto constante. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitado a Jorge Cort Navarrete, director de TI en Chanel. ¿Cómo te encuentras, Cort? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí contigo. Muchas gracias a ti por de verdad estarnos acompañando. Y digo, antes de empezar con las preguntas un poquito más a esa tecnología, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti y con quién estamos platicando. Bueno, pues llevo ya veintitantos años en el mundo de tecnología, pero siempre enfocado en compañías que no se dedican a tecnología, sino que la consumen, ¿no? Entonces, pues yo he estado trabajando en compañías como Procter Gamble, como Citibanamex, Avinbev, DHL, Supply Chain, etcétera, ¿no? Y ahora actualmente en Chanel, acá en México, con muchos retos como todos los demás, y contento, ¿no? Creo que el mundo de tecnología es fantástico, es un mundo que está cambiando cada minuto y tenemos que irnos adaptando cada vez mejor. Digo, y aquí tienes una gran trayectoria y es justo por eso que una de las primeras preguntas que tengo es la siguiente. Chanel es una de las marcas pues, más icónicas en el tema de la moda, por lo cual quise saber cómo están integrando la tecnología para preservar esa tradición mientras avanzan hacia esta innovación digital. Es un balance muy interesante porque efectivamente hay mucho en la esencia de Chanel que mantiene lo que ha buscado desde sus comienzos Gabrielle Chanel, ¿no? Coco Chanel, donde hay mucho acercamiento físico, donde hay un enamoramiento del producto al verlo físicamente, pero la realidad también es que hoy en día las generaciones más recientes prefieren un concepto más virtualizado. Entonces tienes que ir manteniendo esa ventana del contacto físico, pero también explorando nuevos caminos para que las nuevas generaciones entiendan el valor de la marca y pueda posicionarse correctamente entre ellos. Como mencionas, al final un reto también que está existiendo en esta parte por el tipo de marca. Algo que mencionan de repente algunos directivos, no es nada más hacer una digitalización por hacerlo, modernizarse por modernizarse. Hay que ver este escenario en el cual tengas este gran equilibrio y más con marcas de tanto años existiendo y que al final su imagen es la principal esencia que tienen. Por supuesto, sí, por supuesto. Y es un reto multifuncional, ¿no? Porque como tecnología tienes que ver cuál es la solución que mejor se adapta a esto que te acabo de comentar, pero también tienes que alinearlo con el equipo de marketing, con el equipo de media, con los equipos comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, es un reto constante, ¿no? Y yo creo que no hay una respuesta definitiva. Yo creo que es un momento de exploración interesante para todo el mundo, que incluso se acentuó en el momento de la pandemia, ¿no? Cuando muchas de estas tecnologías se vieron un poco más forzadas, ¿no? Y aquí dentro, digo, algo que sucedió mucho con la pandemia, que hizo muchos cambios, fue hacia también la parte de ventas en línea, que creció muchísimo para todas las industrias. Aquí mi pregunta es que, ¿cómo en este mundo cada vez más digitalizado, cuál es el enfoque de Chanel para mejorar la experiencia del cliente tanto en sus tiendas físicas como en línea de este lado? Es tener un catálogo interesante de productos, también con innovaciones, con nuevos lanzamientos en línea, en la página de chanel.com en México, también teniendo presencia en los retailers más importantes del país, para la gente que hace compras en línea, no directamente en nuestra página, sino a través de alguno de estos retailers. Entiendo, y digo, aquí también quisiera saber, con este aumento mismo de las transacciones en línea y la cantidad de datos de clientes almacenados, ¿cómo están manejando los desafíos relacionados con el tema también de ciberseguridad y privacidad de los datos? Es un gran reto. Normalmente lo que hacemos es definir estrategias globales. Utilizamos plataformas tecnológicas globales, tenemos partnerships a nivel global y el deployment lo hacemos en cada país, pero manteniéndonos muy al pie de la letra con respecto a políticas de manejo de información globales, ¿no? Entonces, con esto buscamos que la información de nuestros clientes pues, esté bien resguardada, como todo, ¿no? Que durante cierto periodo de tiempo se pueda tener a la mano lo que necesitamos para transaccionar y después de cierto tiempo también se pueda desechar esa información si así lo desea el cliente. Y otro tema aquí que ha entrado mucho también en esta parte pues comercial o digital para el tema ventas, que es también el tema de blockchain.
estamos viendo que está transformando industrias, incluidas la moda y el lujo. ¿Cómo está explorando Chanel esta tecnología, ya sea para garantizar la autenticidad de los productos o para mejorar la trazabilidad en su cadena de suministro? Hay estrategias, digamos, relativamente simples, ¿no? Donde hay, por ejemplo, pues un mercado negro, ¿no? De pronto de fragancias y tienes que utilizar ciertos códigos para hacer trazabilidad, ¿no? Cuando de pronto te topas con tu producto, con un cliente que en la vida has manejado, ¿no? Y dices, bueno, ¿cómo llegó? Entonces, a través de este tipo de tecnología, tú puedes hacer como que un backtrack, ¿no? De dónde partió ese producto, cómo llegó a las manos de la persona que lo está manejando y más o menos ir como que definiendo qué fue lo que sucedió, ¿no? Entonces sí hay mucho foco en este tipo de tecnología. Por ahí se habla a nivel más conceptual de blockchain, pero no he visto todavía algo concreto. Pero sí, bueno, estamos muy pendientes de este tipo de situaciones, ¿no? Y digo, otro tema que vemos muy en tendencia dentro de lo que es el mundo tecnológico es la parte de la inteligencia artificial. Y aquí lo que quisiera saber es qué papel juega este en las operaciones de IT de Chanel, ya sea en términos de optimización de procesos, análisis de datos o misma personalización de la experiencia del cliente. Estamos siendo muy cautelosos porque creo que vino un boom de inteligencia artificial, se generó demasiada expectativa y al final varias compañías tuvieron que dar un paso atrás, ¿no? Porque la inteligencia artificial, al final de cuentas, pues son modelos que se basan mucho en estadística, en procesamiento de información masiva, en detección de patrones y lanzan una conjetura con una estructura gramática predefinida, ¿no? Pero hay temas básicos que pueden pasar desapercibidos para todo este algoritmo complejo, ¿no? Como por ejemplo el tema de ética, el tema de sentido común, ¿no? Entonces, de pronto se han topado algunas compañías con casos extremos, ¿no? Donde, por decir algo, una compañía lo usó para hacer reclutamiento masivo y de pronto se dieron cuenta que solamente llegaban candidatos hombres, porque había entendido que en la historia solamente habían hombres o una gran mayoría de hombres que habían calificado con algún rol específico y entonces asumía que ese atributo, el ser hombre, era un atributo de mucho peso en la probabilidad de éxito, lo cual es incorrecto, ¿no? Entonces, por esta razón hemos sido muy cautelosos, estamos aplicándola de forma muy contenida en ciertos sectores que hace mucho sentido, obviamente, en tecnología, en algunos aspectos de recursos humanos, pero no de una forma masiva todavía. Estamos como que entendiendo, tratando de digerir todavía lo que esto va a implicar. Ahora también me gustaría platicar un poquito también hacia tu lado, Corte, en este tema de liderazgo que estás llevando a la empresa en un tema de TI, que al final hemos visto la transformación del puesto del director de tecnología como una de las piezas más importantes dentro de las empresas. Anteriormente, digo, nada más veíamos como al líder de TI, como oye, apaga y prende tu computadora, contra el que ahora es el, ¿sabes qué? Pues la mitad de las estrategias que tenemos que tomar tienen que ir de la mano del tema tecnológico. Ya no se ve como una parte de, sino como uno de los principales pilares dentro de la empresa. Así que, empezando con estas preguntas, me gustaría conocer primero, en el rol de un líder de TI, vimos que ha evolucionado considerablemente. ¿Cómo ha cambiado su enfoque hacia la tecnología y la innovación desde que asumió el cargo? Creo que hay cosas que no han cambiado en principio, pero hay otras que sí, efectivamente han cambiado muy drásticamente, ¿no? Cuando yo empezaba mi carrera en el mundo de tecnología, algo que se mencionaba mucho y que creo que me ayudó mucho a desarrollarme fue, no puedes hablar el lenguaje tecnológico, tienes que eh, hacer que todo el mundo entienda por dónde va tu estrategia de tecnología, pero en términos de valor de negocio. ¿Qué es lo que te voy a dar con esta tecnología? ¿No? Entonces, eso definitivamente se ha mantenido. Yo creo que se ha acentuado conforme tenemos mucho más variables de posibilidades tecnológicas. Se agradece mucho más a alguien que te puede explicar con palitos y bolitas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con tal tecnología, con otra? ¿Qué va a pasar si las integramos? ¿Qué va a pasar si tenemos algún riesgo de ciberataque, lo que sea? Pero de una forma muy simple. De tal forma que los tomadores de decisiones de otras áreas o el CEO pues tenga todos los elementos para que se tome una decisión rápida pero objetiva, ¿no? Consideran todo esto. Lo que sí ha cambiado mucho es el alcance, ¿no? Porque al principio, cuando yo empezaba con todo esto, pues eran herramientas como que apoyaban la labor de alguien, pero poco a poco se han expandido de tal forma que abarcan demasiados procesos. Y ahora, como tú lo mencionabas con inteligencia artificial, pues incluso
roles que antes se hacían por un grupo de personas ahora se hacen de forma relativamente automática. Entonces, tú tienes la responsabilidad de que todo esto fluya correctamente. También tienes que entrar al detalle mínimo de cada proceso de la compañía, ¿no? Yo creo que el área que más puedes saber qué es lo que está pasando a nivel operativo, irónicamente ahora es tecnología, porque para implementar un ERP tienes que saber exactamente todo lo que está pasando desde un punto de venta hasta que estás generando una facturación y si hay algún problema. Si estás hablando de marketing, pues lo mismo, tienes que saber cuáles van a ser las páginas, dónde vas a obtener información, cómo vas a habilitar una campaña digital, etcétera, y asegurar que todas las plataformas estén funcionando de acuerdo a la estrategia de marketing. Entonces, el alcance que tiene hoy en día un director de TI comparado a hace unos 25 años, cuando yo empezaba toda esta carrera, pues ha sido drásticamente más agresivo, más amplio, y creo que no todo el mundo ha logrado aterrizarlo así, ¿no? Creemos que en algunos casos hay gente que todavía se conceptualiza como en un esquema más técnico, más de cables, y realmente está perdiendo mucho valor ese modelo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en esa parte y justo de ahí venía con un segundo tema, que estamos viendo la parte de talento y la cultura dentro de las empresas para la parte de TI, que se ha vuelto también un reto dentro de tanto bueno como malo en el sentido de encontrar talento. Pero antes de pasar esta parte, me gustaría preguntarte, ¿cómo fomentas de tu lado esta cultura de innovación tecnológica en tu equipo para mantener pues a Chanel a la vanguardia? Te tienes que mantener muy atento de todas las tendencias y la verdad es que hoy en día tienes muchos elementos para hacerlo. Antes era como que un nicho muy particular, pero ahora con Internet, con todos los foros que hay, puedes entrar a saber qué está pasando en este momento en China, en la India, en Israel, por ejemplo. También tiene una innovación tecnológica muy interesante. Y dentro de la misma red de contactos que tienes en tu compañía, te vas empapando de los temas, ¿no? Entonces, antes era muy importante hacer, por ejemplo, un seminario físico un par de veces al año para compartir con todo el mundo. Ahora realmente te ayuda, por supuesto, pero no es la única fuente de información, ¿no? El que tú te mantengas actualizado con tu red de contactos interna y externa, pues ayuda muchísimo, ¿no? Y obviamente, pues dependiendo de lo que estás apuntando en este momento, si hay alguna tendencia tecnológica que crees que puede apoyar a la estrategia de tu compañía, pues te enfocas en ella y te empiezas a certificar, ¿no? Sin embargo, creo que las certificaciones muy especializadas en equipos de tecnología en compañías que no se dedican a tecnología deben ser más genéricos, deben ser enfocados a project management, metodologías ágiles, program management, ese tipo de cosas, porque si te especializas demasiado, la verdad es que no estás aprovechando la escala que se tiene acá. Normalmente lo que haces es alguien que entienda una arquitectura empresarial, cómo vas a compaginar todas estas soluciones y luego recaes en muchos partners que sí son especialistas, que sí se dedican a tecnología, que son los que realmente te van a llevar la ejecución del proyecto o de las integraciones que tengas que hacer. Y pasando después de esto, que vemos que hay un antes, que es el conseguir al personal dentro del área tech para que es el que vamos a culturizar al final para esto. ¿Tú cómo estás combatiendo el reto que se ha estado dando últimamente, y digo, en varias industrias, pero hablando de tech, de poder encontrar este gran talento que esté muy dirigido a lo que están trabajando ustedes y desde el inicio, simplemente el poder encontrar el talento? Sí, es difícil. Parece mentira. Hay mucha gente que hoy en día se dedica a tecnología, eh, pero realmente alguien que empate con lo que tú necesitas en una compañía de este giro es una mezcla complicada, porque necesitas a alguien que tenga experiencia en ciertas situaciones, que sepa manejar eh, situaciones complejas, pero que también le guste mantenerse actualizado, estar en el tema de innovación, estar constantemente buscando nuevas formas de solucionar, ¿no? Entonces, de pronto si hay alguien que está recién salido de la escuela, pero que solamente quiere ver nuevas tecnologías o hacer desarrollos en Python o hacer desarrollos en lo que tú quieras, ¿no? No empata necesariamente acá, porque lo que buscas es una solución que ya a lo mejor ya esté hecha y que la puedas echar a andar lo más rápido posible versus volver a desarrollarlo todo desde ceros, ¿no? Ahora, si hay situaciones donde puede ser una ventaja, pero está más acotado, ¿no? Entonces, este perfil es complicado incluso para los equipos de recursos humanos, en compañías como las que yo laboro, yo sé que somos un jaque, ¿no? Para ellos, porque cada vez que le pedimos, oye, necesito un arquitecto empresarial o necesito un experto en ciberseguridad, bueno, ¿cómo rayos busco eso, no? Entonces tienes que definir mucho del rol, pero también de la experiencia que debe tener esta persona y de la actitud. Creo que la actitud es fundamental, ¿no? Para todos los roles en general, pero en tecnología tienes que entender que hay mucha gente
que le encanta empaparse de lo que está sucediendo hoy en día, que es la primera que está en fila para el nuevo iPhone y lo que sea, pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces también tienes que ser muy paciente y lograr traducir lo que está pasando en la compañía a nivel tecnológico a toda esta gente también, ¿no? Sí, claro, y es el reto que vamos a estar viendo, que se va a seguir dando seguramente durante los próximos años. Sí está saliendo el perfil tecnológico, pero como lo mencionas, al final ya tiene que venir especializado también en ciertas áreas. Digamos, si va a querer buscar un empleo en cierta empresa, pues ver qué es lo que se está requiriendo dentro de ese tipo de industria. Ya no es nada más el hecho de saber programar, sino de saber programar, pero sobre la línea que se está llevando también en la industria que tú quieres. Y adaptarte, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien, incluso las mismas metodologías han cambiado, ¿no? DevOps, por ejemplo, pues ahora implica que hay una estructura que no solamente se encarga del desarrollo, sino también de la operación y el soporte, ¿no? Entonces, es una sola estructura que se hace cargo de todo, que podría decir, oye, pero eso sale medio contraproducente, porque hace muchos años se hacía así, pero ahora es mucho más especializado, y entonces hay una razón de ser de todo esto, ¿no? Que al final de cuentas te da más agilidad, ¿no? Entonces, si tú saliste de la escuela en el momento en el que estaba en boom el tema de ser un desarrollador y de repente te topas en el mundo laboral con DevOps, pues te cruzan los cables, ¿no? Dices, no, esto no aplica, ¿no? Entonces te tienes que adaptar mucho, tienes que saber qué es lo que está pasando, te tienes que ir adaptando y también saber descartar qué no te conviene tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te decía hace rato inteligencia artificial, a lo mejor en este momento no es lo mejor para nosotros por las consecuencias que puede traer, pero a lo mejor en 2 meses esto cambió drásticamente y es una superventaja, ya lo tenemos muy claro y lo podemos aplicar, ¿no? Entonces es un mundo que va evolucionando demasiado rápido y tienes que ir entendiendo cómo va. Y esa parte la llego a mencionar muchas veces en mis entrevistas, que es la industria de la tecnología, al final está dentro de todas las industrias, pero también es la industria que más cambia. No hablamos de un cambio, como dices, de un año a otro, ni de 6 meses a otro. Puede ser de hoy a mañana decir, ¿sabes qué? Ya vamos a implementar esto porque ya salió el software que va a ser lo que queríamos que se realizara. Y digo, entrando dentro de esta parte y desde tu punto de vista, ¿cuáles crees o consideras que sean las principales tecnologías que transformarán la industria de la moda de lujo en los próximos 5 años? Bueno, yo creo que hay muchas aristas que van a transformarla. Te puedo mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, el que tú puedas entrar eh, pues a una boutique, ¿no? Y que tú tengas los elementos para saber cuál es exactamente el producto que estás viendo, si lo tienen en stock, si no lo tienen en stock, si solamente está en el mostrador, si es un producto que solamente está a la venta en ciertas regiones, etcétera. Para alguien que está buscando moda, eso es muy importante, ¿no? Entonces, el que tú puedas dar ese tipo de información, ¿no? Pues sería fantástico, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra eso hoy en día? Pues no es tan sencillo. A lo mejor con algunos de estos visores que mezclan realidad aumentada con realidad virtual, ¿no? Entonces podrías empezar a explotarlo, pero la realidad es que no todo el mundo lo está utilizando todavía. Entonces lo que haces es montarte sobre la tecnología que ya tiene la mayor cantidad de la gente como un celular y vas proveyendo cierta información que te ayuda en ese journey del cliente, ¿no? Entonces esa es una grande. Definitivamente inteligencia artificial aplicada a toda la cadena de suministro, pues obviamente, ¿no? Hay muchos gaps que tenemos hoy en día en procesos que se vuelven muy manuales. La inteligencia artificial también tiene que ser capaz de manejar, por ejemplo, procesos que tienen que ver con gobierno, ¿no? Todo el proceso de aduanas para una importación y el lograr que tu producto llegue a tiempo y todo lo demás. Bueno, pues el día que logremos que esto se pueda manejar más a nivel de inteligencia artificial, va a ser fantástico para todo el mundo. El día de mañana también, y cada vez se ve más cerca, ¿no? Pero lo que es la autonomía vehicular, pues también es un gran tema, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, pues hay una falta de oferta de operadores logísticos que te puedan llevar el producto de un lado a otro, ¿no? Entonces eso encarece y aparte tienes que seguir una serie de regulaciones muy importantes para que la persona no sea propenso a quedarse dormido, o lo que sea. Si el día de mañana ya tienes un aparato que funciona 24/7 y no tiene que dormir, bueno, pues esto también va a ser una eficiencia brutal, ¿no? Y tenemos que replantear muchos de los procesos que actualmente hacemos porque pues, hay gente que se dedica a hacer eso hoy en día que tendrá que hacer algo diferente, ¿no? Y yo creo que por ahí es donde vamos a estar caminando en los próximos años. Digo, de aquí me gustaría pasar, de hecho, a una pregunta y es, ¿cómo ves el papel de México en el ecosistema global de la tecnología en la moda? ¿Y crees que el país está bien posicionado para liderar iniciativas tecnológicas en esta industria?
Definitivamente, no, definitivamente. Yo, a ver, en lo particular, yo te puedo decir que la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, incluso Mérida, tienen un pool de talento tecnológico muy importante, ¿no? Y creo que las compañías que entiendan esto y que aprovechen justamente los esquemas remotos para tener ese talento, van a tener una gran ventaja competitiva, ¿no? Porque hay gente de tecnología muy valiosa en estos puntos y si tú tienes a alguien remoto, por ejemplo, en Mérida o en Monterrey, pero está trabajando contigo en una compañía en México, puedes explotar al máximo, ¿no? Hay muchísimo que se está haciendo en blockchain, que se está haciendo en inteligencia artificial, en robótica. El talento mexicano yo creo que es indiscutible, ¿no? Eh, Algo que también creo que ha mejorado un poco, aunque no al nivel que necesitamos, es el inglés, ¿no? Sigue siendo el idioma que necesitamos en el mayor número de casos. Desafortunadamente hay gente que todavía no domina el inglés y que pierde todo ese talento porque no puede comunicarse con un equipo más global. Entonces tenemos que seguir reforzando eso, ¿no? Pero yo sí creo que México podría explotar a un nivel muchísimo más alto todo ese talento, ¿no? Sobre todo porque cada vez, si te das cuenta, aunque siga habiendo un mercado muy fuerte que tiene que ver con hardware, seguimos haciendo vehículos para el espacio, satélites, todo demás. Eso requiere una inversión mucho más amplia. El software también está creciendo impresionantemente y para el software no requieres una inversión tan fuerte en cuanto a materiales, sino en cuanto al intelecto, ¿no? En cuanto a alguien que sepa cómo consolidar todo esto, cómo irlo adaptando, cómo venderlo y creo que por ahí podemos ir explorando muchas opciones. Y dentro de esto que es, ya lo platicamos un poquito, pero me gustaría abordarlo más en la parte de experiencia al cliente que estamos viendo, ya para el área que son ustedes, esta parte de industria de la moda, la parte del retail. Y ahí me gustaría también conocer eh, cómo está Chanel personalizando esta experiencia para sus clientes en México utilizando herramientas tecnológicas avanzadas. Y también saber si dentro de esto están buscando ya empezar a invertir o trabajar en temas de experiencias digitales inmersivas que hemos visto que se han estado dando un poquito de moda en algunas industrias. Sí, ese es un tema en donde no puedo ahondar mucho, definitivamente, pero sí te puedo decir que hay una intención muy fuerte de seguir mejorando la experiencia del cliente, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y que tu experiencia a lo mejor en Hong Kong o en UK sea muy similar a la que tú tengas acá, ¿no? Y que de hecho alguien que te atendió por allá sepas que alguien acá de este lado te va a dar el mismo tipo de atención y sepa exactamente quién eres tú, qué es lo que necesitas, cuáles son tus gustos y hacerte recomendaciones alrededor de lo que tú eres, ¿no? Esa personalización de la experiencia creo que es un tema que está muy demandado, ¿no? Y que está dando grandes resultados. Creo que mucho va por ahí, sí, insisto, sin entrar mucho al detalle, ¿no? Sí, por supuesto. Y digo, Core, también lo platicamos un poco al inicio, pero ahora la pregunta la quiero plantear diferente, más bien para que nos platiques sobre qué consejo le darás a otros líderes de TI que buscan implementar cambios tecnológicos sin perder de vista la esencia de sus marcas, en un caso que es como el de ustedes, tan icónico para la marca Chanel. Creo que lo más importante es enfocarte en el cliente antes que nada, ¿no? O sea, todo lo que hagas, si al final de cuentas a tu cliente no le va a dar un beneficio o un impacto positivo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, tienes que partir de ahí, tienes que conectar mucho con tus equipos internos que están más cercanos a los clientes para que te vayan diciendo cómo está hoy en día el cliente y cómo creemos que va a estar en los próximos 5 años, ¿no? Y cuáles son esas necesidades que no estamos cubriendo y entonces tu labor como tecnología es empezar a ver cómo armar el rompecabezas que sí te permita llegar a lo que estás buscando. Y en algunas ocasiones puede ser algo muy simple, puede ser algo que ya esté muy probado en la industria, en otras ocasiones puede ser alguna innovación tecnológica que apenas esté saliendo, que esté a nivel de prototipos, ¿no? Entonces, ese es el gran reto de tecnología hoy en día, que logres interpretar esas necesidades de tu cliente, aprovechando el expertise del mundo interno de tu compañía, y que puedas dar un rompecabezas que funcione de acá hacia el futuro, ¿no? Y el futuro a lo mejor hablé de 5 años, pero a lo mejor es menos porque va cambiando, ¿no? O sea, a lo mejor el día de mañana estamos tú y yo acá ahorita teniendo una sesión en Zoom, ¿no? Y a lo mejor dentro de un año ya no tienes ni Zoom, ¿no? O sea, ya todo es a lo mejor con realidad virtual, realidad aumentada, y nos cambió completamente el panorama, ¿no? Y tú estabas pagando tu suscripción y ya no aplica, ¿no? Que ya lo hemos visto, digo, en algunos escenarios, digo, no es por tanto dar el comercial ahí a la persona, pero hemos visto oficinas de algunas empresas
que ya están ocupando para sus juntas ponerse ese tipo de Oculus y todas estas nuevas tecnologías para tener la junta con su equipo. Que digo, obviamente estamos hablando de algo muy personalizado en un tema de entrevistas, que nos queremos ver la cara o quieren verte la cara a ti, Kurt, pues todavía tal vez no se pueda, pero como mencionas, en un futuro vamos a ver nuevas tendencias, más en la industria de la moda que estamos viendo tanto en tema de diseños, en la parte textil, en la parte de producción, logística, e-commerce, etcétera. Vemos demasiadas cosas que digo, si quisiéramos hablar de todo, nos tomaríamos aquí todo el día platicando también, pero también, digo, también para ir finalizando, me gustaría tener un mensaje de tu parte para estos líderes y directores que nos están viendo, un mensaje que te gustaría dejar, ya sea como Kurt, con esos más de 20 años de experiencia en tecnología, en TI, o como el director de TI de Chanel, este espacio te lo dejo a ti para que lo uses. No, pues yo creo que compartirles que debemos estar muy emocionados, debemos estar muy agradecidos por el camino que hemos tomado y muy emocionados por todo lo que esto representa, porque definitivamente el área de tecnología es un área que está creciendo exponencialmente y que lo seguirá haciendo cada vez más. Y en la medida que nosotros podamos ir direccionando todas las estrategias de una compañía con la tecnología adecuada para que vaya funcionando mejor, para que vayan teniendo mejor a sus clientes, para que te vaya dando cada vez un valor más claro, pues va a ser mejor para todos, ¿no? La tecnología, lejos de generar una preocupación o de generar una incertidumbre, nos debe dar la tranquilidad de que algo que nosotros mismos diseñamos se va a ir mejorando constantemente para darnos resultados cada vez mejores, valga la redundancia. Entonces, ser muy conscientes de esto, seguirnos actualizando, seguir manteniendo una red que nos permita saber qué sí está funcionando, qué no está funcionando, muchísima comunicación y tener muy claro el objetivo final siempre de la mano del objetivo del CEO que estemos sirviendo en ese momento, ¿no? Pues Kurt, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta entrevista, poder platicar y conocer más del trabajo y la parte de tecnología que se realiza en una empresa como en la que te encuentras. Y pues nada, de verdad agradecerte por este tiempo que nos brindaste el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias y un placer platicar contigo. Pues gracias y de nuevo también agradecemos a nuestra audiencia que nos acompaña aquí todos los días en estas entrevistas, poder conocer más y platicar de los diversos temas que se están dando en las industrias en México. Un agradecimiento a todos, hasta luego.